Buenos días, mi nombre es Mariana Huasca y voy a explicar los tipos de bombas. Las bombas centrífugas, su objetivo es convertir la energía en velocidad y luego la energía en presión. Es decir, la energía mecánica a energía hidráulica. Con el fin de mover el mayor volumen de líquido posible, está diseñada por un impulsor por el cual pasa el líquido que se mueve a través de tuberías para llegar al siguiente impulsor. Se suelen definir por 4 características: capacidad o cantidad de flujo descargado en la unidad de tiempo, aumento de presión designado por el término de carga, potencia, que es la energía consumida por la máquina en la unidad de tiempo, y rendimiento, que es cedida al fluido dividida por la energía total absorbida por la máquina. Las bombas rotatorias generalmente son unidades de desplazamiento positivo. Consisten en una caja fija que contiene engranes, aspas, pistones, entre otras cosas, que generan una descarga de flujo continua. Este modelo se usa para fluidos viscosos como aceites, combustibles y similares. Sin embargo, también se pueden usar con agua. Se diseñan con separaciones muy pequeñas entre las piezas de rotación y las piezas inmóviles, para reducir el restablecimiento entre el lado de descarga y el lado de succión. Se diseñan para funcionar a velocidades moderadas, y el funcionamiento a velocidades elevadas causa erosión y desgaste excesivo que da lugar a separaciones crecientes. Las bombas recíprocas realizan desplazamientos positivos. Esto ocurre debido a que reciben un continuo flujo de líquido bajo un modelo de succión. Está comprimido bajo presión de carga para luego ser expulsado a través de una válvula. Tiene un movimiento largo y alterno entre los pistones, el émbolo y el diafragma. Tiene una excelente gestión de fluidos viscosos, no permite la presencia de gas líquido y son altamente eficientes en fluidos de alta y baja presión. Rendimiento de una bomba. Se mide por curvas. En el eje vertical tenemos la altura de elevación y en el eje horizontal el caudal. Básicamente la altura es la presión y el caudal es cuánta agua puede mover la bomba. Para calcular el rendimiento necesitamos el cociente entre la potencia hidráulica que se obtiene y la potencia mecánica que consume. Esto se expresa en porcentaje. Muy buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Hernández Gaviria y voy a hablar sobre el tema de carga de succión neta. Empiezo con la definición, que es la diferencia entre la presión del líquido en el eje del impulsor y la presión del vapor del líquido a la temperatura de bombeo. Dicho de otra forma, es la presión absoluta mínima a la entrada de la bomba. Esto para evitar el fenómeno de cavitación. El fenómeno de cavitación es un fenómeno físico que se produce cuando la presión del agua o cualquier otro fluido disminuye por debajo de la presión del vapor del fluido a la temperatura del proceso. Esto ocurre cuando las moléculas que componen el fluido cambian de estado líquido a estado de vapor y se generan burbujas de vapor que son malas para los equipos de impulsión, como las hélices y las bombas centrífugas. Ahora bien, la carga disponible es el valor que depende de las características de la instalación. Equivale a la reserva total de presión por encima de la tensión del vapor de fluido. Para ello tenemos la siguiente ecuación, que es la sumatoria entre la altura estática del fluido más la altura de aspiración más la presión del vapor más las pérdidas de lado a la sección de aspiración o succión. Ahora bien, voy a hablar sobre los detalles de línea de succión y descarga. Entonces, para ello, tenemos un sistema de bombeo que siempre va a tener 2 tuberías, una que es de succión y otra es de impulsión o descarga. Entonces, aquí utilizamos la ecuación de la continuidad, que es la siguiente. Es la raíz cuadrada de 4 por el caudal de bombeo sobre pi por la velocidad. Aquí debemos tener presente que la velocidad para caudales pequeños está entre 0.6 a 0.9 metros sobre segundo y las bombas no van a necesitar tanto caudal. Ahora bien, para la siguiente, que es la impulsión o descarga, tenemos presente la ecuación de Bress, que es igual a K3, que es el coeficiente de Bress, por las horas de bombeo por el caudal de bombeo. Entonces aquí tenemos que tener presente que el caudal para ambas ecuaciones es el mismo dato.
La velocidad en la ecuación de Bress está entre 0.3 a 3 metros sobre segundo, aunque no se incluye dentro de la ecuación. El coeficiente 3 está entre 1.1 a 1.5. Las horas ya son las que queremos bombear y con esto ya deducimos que la succión debe ser mayor a la descarga. Buenos días, mi nombre es Tatiana Díaz Oliveros y hablaré sobre la lectura de mecánica de fluidos ambientales, problemas y perspectivas futuras. Para hacer énfasis, la mecánica de fluidos se ha ensachado y se ocupa cada vez más de la calidad del agua y varios otros temas ambientales, que proporcionan la base para los procesos de transporte de calor, masa y cantidad de movimiento en el ambiente, como lo hemos visto en clase. Los fluidos en el ambiente se ven de todas las formas de vida en la Tierra, que están sumergidas en un fluido u otro, ya sea en el aire, la atmósfera o el agua, sea un río, océano, mar e incluso los suelos que están impregnados de humedad. Es decir, que la vida, incluyendo la nuestra, está bañada en fluidos. El estudio de estos flujos hace años engendró unas disciplinas, las cuales son meteorología, climatología, hidrología, hidráulica, limnología y oceanografía. El alcance de la mecánica de fluidos ambientales es el efecto de la rotación planetaria relega la turbulencia a un estado secundario. Dicho de otra manera, los dos ingredientes principales de la dinámica de fluidos geofísicos son la estratificación y la rotación, mientras que los del EFM son estratificación y turbulencia. La estratificación y turbulencia son dos ingredientes esenciales de EFM. Se produce la estratificación cuando la densidad del fluido varía, especialmente como una brisa marina donde masas de calidad y el aire frío se encuentran uno al lado del otro, o un estuario donde fluye el agua fresca del río a agua de mar salina. Las balanzas, procesos y sistemas son la escala de longitud revelante más corta, es la de remolino turbulento más pequeño llamado escala Kolmogorov, donde la viscosidad apaga la turbulencia, normalmente es menos de 1 milímetro en los flujos de fluidos ambientales. Los procesos FM en interfaces ambientales se definió como el estudio científico de los flujos de fluidos que ocurren naturalmente y transportan diversas sustancias que pueden modificar la calidad ambiental o ser considerados como indicadores de calidad. Los desafíos del modelo de interfaces ambientales abundan en varias interfaces y pueden servir como una plataforma ideal para la aplicación de enfoques nuevos y fundamentales que lideran hacia una mejor comprensión de los fenómenos interfaciales. Gracias. El punto de operación verdadero de la bomba de este sistema es donde se interseca la curva de este con la curva de rendimiento de la bomba y se define como flujo volumétrico. La figura a continuación ilustra el concepto. La curva de rendimiento de la bomba es la gráfica de flujo volumétrico que la bomba distribuye como función de la carga total y la que se sujeta por el sistema del cual forma parte. Observando la curva A del sistema es una gráfica de resistencia que exhibe un sistema dado por las válvulas abiertas por completo. La forma de esta curva en el extremo izquierdo comienza con un valor específico, carga total correspondiente a un flujo volumétrico igual a 0, pero la bomba lleva el flujo de elevación del punto de destino en el sistema y mantiene la presión en dicho lugar. Este se denomina carga estática total. Esta se obtiene de la ecuación de la energía. Hay que recordar que la pérdida de energía es proporcional a la carga de presión de los tubos y por lo tanto aumenta de acuerdo con el cuadrado de flujo volumétrico. Esto tiene que ver con la forma de la curva exponencial sistema. Para la selección de un tipo de bomba es necesario reunir con anterioridad la siguiente información: el tipo de líquido que se va a impulsar y condiciones de bombeo. Cabe aclarar que la presencia de sólidos en el líquido es un factor de gran importancia a la hora de seleccionar una bomba, pues los sólidos pueden acelerar la erosión del material y tener tendencia a depositarse o aglomerarse. Gracias a la diversidad de bombas y un gran número de factores que determinan la selección de una bomba, se puede eliminar todos los tipos que no tengan posibilidad razonable para utilizarse. Existen gráficos en los cuales se presentan intervalos de caudal y presión de salida. A continuación se muestra uno de estos tipos de gráfico. Como se observa en la gráfica, existen zonas en las donde se solapan las curvas, pudiendo elegirse, por tanto, más de un tipo de bomba. Los fabricantes de bombas prueban cada diseño para determinar el nivel de la presión de extrusión que se requiere con el fin de evitar la cavitación, reportando los resultados como una carga de succión positiva neta requerida de la bomba en cada condición de capacidad de operación y carga total sobre la bomba. Es responsabilidad del diseñador del sistema de bombeo garantizar que la carga de succión neta positiva disponible esté muy arriba de la succión positiva neta requerida.
se le define como M igual a succión neta positiva disponible menos succión positiva neta requerida. Algunos diseñadores solicitan un margen de 5.0 pies, sistemas de bombeo grandes. En los problemas de diseño se pide un margen mínimo de 10%, es decir, succión neta positiva mayor 1.10 succión positiva neta requerida. El valor de la succión neta positiva disponible depende de la presión de vapor del fluido que se bombea. Las pérdidas de energía en el tubo de succión, esto se expresa con la siguiente ecuación. Si la bomba está hacia abajo del depósito, es positiva. Si la bomba está arriba del depósito, es negativa. Observando la ecuación, nos damos cuenta que no incluye los términos que presentan las cargas de velocidad en el sistema. La carga de velocidad en la tubería de succión se incluyó en la obtención de la ecuación, pero se canceló. Los datos en los catálogos de bombas sobre altura y aspiración neta positiva son para el agua y se aplican solo para velocidad de operación, que se menciona si la bomba opera a velocidad diferente. La NPSH que se requiere a la velocidad nueva se calcula a partir de la siguiente ecuación.